Hola, mi nombre es Martín Jesús Martínez Altamirano, radico en la Ciudad de México y estudio la licenciatura de Recursos Humanos en la Universidad CNCI Virtual, mi matrícula AL071531. El día de hoy presento mi proyecto integrador correspondiente a la conclusión de módulo y a la cuarta semana de la materia de técnicas de administración de personal, mi profesor Hugo Cárdenas. En este proyecto se me pide contestar las siguientes preguntas, así que comencemos. ¿Qué es una consultoría? Bueno, denominada como una entidad dedicada a asesorar en asuntos como el marketing, por ejemplo, la organización y la fiscalidad en cualquier tipo de empresa. También tiene como objetivo orientar a una empresa que está atravesando algún tipo de problema específico y que no consigue solucionarlo por sus propios medios. ¿Qué acciones se han realizado para regular el outsourcing? Bueno, principalmente que sean subcontratadas y que no sean empleados directamente de la empresa, para que esto sea más práctico para la empresa, ya que ellos no estarían de lleno en el proceso de reclutamiento, en el proceso de entrevista y todo lo que conlleva para una contratación dentro de la selección del personal, teniendo ellos las características para el puesto, de ahí poder identificar el elemento o el colaborador que va a llegar a ser el que sea el correcto para el puesto. Eh, a ti como empleado, ¿qué te genera el que tu contratación sea a través de una consultoría? Pues a mí directamente nada, puesto que en la empresa en la que yo laboro haya sido por consultoría o directamente como fue por las mismas oficinas que ellos tienen para la contratación. En cualquiera de los dos casos hubiera sido lo mismo, ya sea si hubiera sido por parte de una consultoría, se le hubieran entregado unos requerimientos o requisitos específicos para el puesto. Pero al ser directamente contratado por la empresa, yo creo que aunado a lo que son los requisitos o requerimientos al momento de tú hacer la entrevista, influye mucho tanto tu actitud, tal vez la experiencia en la que cuentas y cómo, bueno, digámoslo de esa manera, cómo te sabes vender a la hora de la contratación. Entonces hay que tomar esos puntos indispensables, pero algunos son por la experiencia sobre todo y los conocimientos que ya se traían en cuanto al cargo que se iba a tener, para que los resultados sean de la mejor manera y así hubiera sido un poquito más largo el proceso si hubiera sido tal vez por la consultoría, porque por parte de la empresa fue una contratación muy rápida. Explica los tipos de entrevistas que se utilizan en la actualidad para contratar personal y menciona cuál consideras que es la más viable. Bueno, en estos tiempos post-COVID se manejan varios modelos de contrataciones o de entrevistas para poder tener un puesto laboral. Pero aún así sigue prevaleciendo mucho lo que vendría siendo el presencial. El uno a uno, o sea, persona a persona, te pregunto, respondo, para que así el candidato al puesto y el que está entrevistando, ya sea recursos humanos de la empresa directamente, como lo mencionamos anteriormente, o por parte de una consultoría, y que es más profunda y precisa a mi punto de vista. O retomando lo que mencioné al principio, que a raíz de la pandemia se implementó lo de, por ejemplo, las videollamadas o las entrevistas vía Zoom. Aún así, yo siento que dentro de los tipos de entrevistas el que es personal sigue siendo aún más viable o factible, porque al estar frente a frente con la persona, el entrevistador, con el entrevistado que es el posible candidato a tener el puesto laboral, se dan cuenta uno de muchas cuestiones, tanto en su forma de sentarse, de cómo se expresa. Entonces son factores que no puedes observar en una entrevista, por ejemplo, de videollamada o vía Zoom. Entonces en la actualidad pues son esas dos opciones que hay para contratar personal y yo considero que la más viable es la entrevista personal, que vendría siendo cuando te presentas a hacer, pues sí, vas a postularte para el puesto que viste dentro de una empresa y sigues un proceso directamente para alcanzar el puesto. Muchas gracias.